vamos a, digamos, conversar hoy en el marco de la segunda PIN es dietas alternativas para el tratamiento de la obesidad. Nosotras, todas las autoras, declaramos no presentar conflictos de interés con la temática referente. En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción sobre la obesidad como epidemia, clasificaremos las dietas para el descenso de peso y haremos la fundamentación y el objetivo del tratamiento, para luego ir desarrollando cada una de las dietas alternativas que seleccionamos. Todas sabemos que la obesidad es una epidemia mundial, que desde el año 1975 se ha casi triplicado en todo el mundo y que según los datos de la OMS, en el año 2016, es decir, hace ya 6 años, el 39% de las personas presentaban sobrepeso y el 13% obesidad. Nuestro país no escapa a esa epidemia y en cada una de las encuestas nacionales sobre factores de riesgo se puede observar el incremento de la prevalencia de obesidad. Y en la cuarta encuesta se observa que el 61,6% de la población adulta presenta exceso de peso. Junto con este aumento de la prevalencia de obesidad, y se incrementa también la oferta y la demanda de diferentes dietas alternativas para poder descenderlo. Nosotros las clasificamos de la siguiente manera. Por un lado, según la restricción calórica, que pueden ser de moderado, bajo o muy bajo valor calórico, según sea el reemplazo de comida a través de barras, polvos, batidos, y ese reemplazo de la comida ordinaria por esta fórmula sea total o parcial, según el tipo de macronutrientes o los macronutrientes que se controlan. Entonces tenemos las dietas bajas en grasas, ya sean estas muy bajas en grasas o bajas. Y después tenemos las bajas en carbohidratos, las altas en proteínas, las cetogénicas, que desarrollaremos más adelante. También, de acuerdo a la restricción de la ingesta en el tiempo, que también la abordaremos luego, e incluimos en otros abordajes dietéticos planes que, si bien no fueron diseñados para el descenso de peso, puede lograrse si se hace una restricción energética, y que además decidimos incluirlos porque en distintas bibliografías los ponen como alternativas para el descenso de peso. Entre ellos tenemos la dieta nórdica, mediterránea, DASH, que tienen un patrón de alimentos bastante similar, las de bajo índice y carga glucémica, las vegetarianas en sus diferentes variantes, la portafolio, que es una dieta vegetariana que es diseñada para disminuir la dislipemia y que incorpora muchos alimentos funcionales, y otras, ¿no? Muchísimas dietas más. Cualquiera de estas se puede combinar de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos tener una dieta de muy bajo valor calórico que a su vez tenga un reemplazo total o parcial de sus comidas ordinarias, o que sea cetogénica o hiperproteica. Lo importante es que para poder lograr el descenso de peso siempre se necesita un balance energético negativo. Muchos de estos regímenes son populares, están promocionados por los medios de comunicación y a veces respaldados por celebridades. Como vimos, algunos se enfocan en la manipulación y eliminación de ciertos componentes nutricionales en lugar de una modificación más amplia del estilo de vida y la salud basada en la investigación científica. Por lo tanto, nuestro objetivo es analizar la evidencia científica disponible hasta la fecha sobre la efectividad de la dieta hiperproteica, cetogénica y el ayuno intermitente, y en base a ello elaborar una postura grupal sobre fortalezas y debilidades de cada dieta. Vamos a empezar con el desarrollo de la dieta alternativa hiperproteica. Muchas gracias, Ceci.
Bueno, ahora vamos a desarrollar brevemente la dieta hiperproteica. El criterio de elección fue basado en la evidencia científica disponible, en la demanda de consultas en la práctica clínica y según la clasificación que nos acaba de dar nuestra compañera, según la manipulación del tipo de macronutrientes. Bien, según el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, en el año 2005 se estableció una ingesta dietética de referencia para las proteínas de 0,8 gramos kilo de pesos día. Esto resulta en concordancia con dos revisiones consultadas por el grupo y que nos dicen que las recomendaciones de ingesta de proteínas normales para la población adulta sana menor a 65 años abarcan del 10 al 20% del valor energético total. Estas revisiones dicen que una cantidad superior a este porcentaje se consideraría un patrón alimentario hiperproteico. Es decir, que definen a la dieta hiperproteica como una dieta mayor a 2 gramos de proteínas por kilo de peso o mayor al 25% del valor energético total. Es importante aclarar que según las últimas evidencias actuales todavía no está estandarizada y consensuada internacionalmente la cantidad de proteínas de la dieta para considerar un patrón alimentario hiperproteico. Bien, antes de introducirnos a la dieta hiperproteica, voy a nombrar algunas variantes, en este caso la dieta Dukan, que es una dieta básicamente alta de proteínas y bajas en carbohidratos y grasas. Fue creada por un nutricionista y dietista francés, Pierre Dukan, en donde se basa prácticamente en 4 fases. La primera fase de ataque, que solo incorpora alimentos proteicos de origen animal. La segunda fase, que es la fase crucero, alterna días de consumo exclusivo de proteínas y otro de proteínas más verduras. La tercera fase, que es de consolidación, incorpora con limitaciones otros alimentos. La cuarta fase de estabilización ya otorga una libertad alimentaria, pero teniendo en cuenta 3 reglas. Día exclusivo de proteína semanal, 3 cucharadas de salvado de avenas día y 30 minutos de actividad. Varias asociaciones tomaron postura al respecto, por ejemplo, la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas, el Ministerio de Sanidad de España, la Asociación de Nutricionistas de Francia y la de Inglaterra consideraron este método fraudulento, peligroso e ilegal con escasa efectividad para el tratamiento de la obesidad y que supone un riesgo para la salud pública. Bien, otra variante de la dieta hiperproteica es la dieta paleolítica, en donde su pionero fue el doctor Walter Wauquelin, gastroenterólogo, que en el año 1975 publicó un libro llamado Dieta de la Edad de Piedra. En esta trató básicamente de imitar las pautas nutricionales que el ser humano mantuvo durante el periodo paleolítico. Bien, recibe otros nombres esta dieta, como la dieta paleo, la dieta de la edad de piedra, la dieta de cazadores y recolectores y la dieta cavernícola. Básicamente esta dieta se basa en carnes magras, pescados, huevos, en su mayor proporción, según se puede observar en la pirámide. Luego le siguen los vegetales y frutas frescas. Y por último, aceites, frutos secos y semillas. Evita todo lo que es cereales, legumbres y alimentos procesados, además de los lácteos. Bien, ahora sí vamos a introducirnos en la dieta hiperproteica, vamos a ver las características más importantes de ella. Por ejemplo, tiene que ser para considerarse hiperproteica mayor de 2 gramos de proteínas por kilo de peso o mayor al 25% del valor energético total. Están en general presentes en las dietas hipocalóricas, y esta dieta también se aplica mucho en la población de deportistas y cuando en situaciones que se necesitan mayor requerimiento proteico, por ejemplo, en trauma, VIH, quemaduras, etc. Bien, ahora sí comenzamos con el relato de las evidencias para la dieta hiperproteica. El criterio de búsqueda se basó en revisiones sistemáticas y metaanálisis, y de todas las revisiones analizadas, seleccionamos 3 para la exposición. Bien, comenzamos con la primera revisión sistemática publicada en el 2012 por la Revista Europea de Nutrición Clínica, en donde evaluaron los beneficios y los daños de las dietas ricas en proteínas. Ellos, dietas ricas en proteína, tomaron un contenido promedio del 27% de las proteínas de la ingesta total de energía, en comparación con las dietas bajas en proteínas que tomaron con un contenido promedio del 18% de esta ingesta total de energía.
La población de estudio fueron adultos mayores de 18 años, sanos, con sobrepeso y obesidad. Se incluyeron estudios de personas con hiperlipidemia, hipertensión o síndrome metabólico. La mayoría de los estudios midió los resultados menor a 6 meses y los efectos favorables fueron de pequeños a moderados y favorecieron las dietas ricas en proteínas para la pérdida de peso, el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, la presión arterial y los triglicéridos. Bien, ahora continúa mi compañera. Estás muteada, Flor. Perdón. Buenas tardes. Bueno, continuando con el relato de las evidencias científicas que comenzó mi compañera Jorgelina, presentamos este segundo metaanálisis que dice: ¿son las proteínas dietéticas la clave para el control exitoso del peso corporal? Bueno, el objetivo principal de este estudio fue el de investigar si las intervenciones dietéticas ricas en proteínas conducen a un mejor control del peso. Este se llevó a cabo en una población de adultos con sobrepeso u obesidad, con o sin comorbilidades, sin cambios en el ejercicio físico. Tuvo una duración media de 32 semanas de intervención, y en los resultados se encontró lo siguiente: que los participantes expuestos a diversas intervenciones, donde aumentaron la ingesta proteica, redujeron su peso corporal en 1.6, con una media de 1.6, en comparación con los grupos controles. En este otro metaanálisis, sobre los efectos de las dietas altas en proteínas y bajas en grasas, en comparación con las dietas estándar en proteínas y bajas en grasas, se encontró lo siguiente. El objetivo del mismo fue evaluar estudios que compararon ambos tratamientos en base a los siguientes parámetros: pérdida de peso, gasto energético en reposo, composición corporal, tanto de masa magra como masa grasa, saciedad y apetito, y otros factores de riesgo cardiometabólico. Se llevó a cabo en una población de adultos de 18 años o más, donde la duración media fue de 9 a 12 semanas. En los resultados se encontró lo siguiente: que en comparación con una dieta estándar en proteínas restringida en calorías, una dieta alta en proteínas prescripta normocalórica proporciona beneficios modestos para las reducciones tanto de peso corporal, masa grasa y triglicéridos, y favorece a mitigar las reducciones en lo que es masa magra y gasto energético en reposo. Bien, con respecto a las fortalezas, al análisis de las fortalezas de la dieta hiperproteica, nosotros encontramos la siguiente información: reduce la adiposidad, produce beneficios modestos en las reducciones de peso corporal y masa grasa, mejora presión arterial, aumento del colesterol HDL, mejora los niveles de triglicéridos y favorece la mitigación en la reducción de masa magra y gasto energético en reposo. Para mayor ilustración, nosotros relacionamos las fortalezas mencionadas en la diapositiva anterior en estos tres metaanálisis que elegimos en general para pérdida de peso y adiposidad y otros parámetros. Bien, en este primer metaanálisis, en cuanto a pérdida de peso y adiposidad, los cambios en la pérdida de peso, índice de masa corporal y circunferencia de cintura fueron estadísticamente significativos y representaron efectos de pequeños a moderados. En el segundo metaanálisis, los participantes que aumentaron la proteína dietética en un rango de 18 a 50% de proteínas del valor energético total, redujeron su peso corporal en una media de 1.6 en comparación con los grupos controles. Los grupos controles son proteínas versus carbohidratos digeribles, proteínas versus fibra, proteínas versus grasas, y otros parámetros también como tipo de proteína, y si se suplementa o no, y si hay suplementación o no proteica. Y en el tercer metaanálisis, una dieta alta en proteínas produjo cambios más favorables para las reducciones tanto del peso corporal como de masa grasa. Cabe destacar que a los 3 meses, el primer estudio muestra una mayor pérdida de peso, una mayor disminución del índice de masa corporal y una mayor pérdida en la circunferencia de cintura en dietas más altas en proteínas. Esta se considera en el metaanálisis una evidencia de calidad moderada para todos los resultados mencionados. Con respecto a la mejora de la presión arterial,
El primer estudio mostró una pequeña disminución estadísticamente significativa tanto para la presión arterial sistólica como diastólica, con una ingesta proteica del 20 al 30% del valor energético total. El segundo metaanálisis no evaluó este parámetro, y en el tercer metaanálisis los cambios en la presión arterial fueron similares entre los tratamientos dietéticos. Cabe aclarar también que a los 3 meses, el primer estudio mostró una mayor disminución de la presión arterial en dietas más altas en proteínas, también considerando esta evidencia de calidad moderada. Con respecto al aumento del colesterol HDL, los resultados aparecieron a los 3 meses, donde se observó un aumento significativamente mayor en el mismo, con dietas ricas en proteínas, evidencia también de calidad moderada. Como en el parámetro anterior, el segundo estudio tampoco evaluó este parámetro del colesterol HDL, y en el tercer estudio los cambios en el colesterol total, LDL y HDL fueron similares entre los tratamientos dietéticos. Y en el parámetro de que mejora los niveles de triglicéridos, también en el primer estudio, a los 3 meses se ven los resultados, con una mayor reducción de los mismos con dietas ricas en proteínas, evidencia también de calidad moderada. El segundo estudio no evaluó este parámetro, y en el tercer estudio, en comparación con una dieta estándar en proteínas, una dieta alta en proteínas produjo cambios más favorables para las reducciones en triglicéridos. Buenas tardes. Siguiendo con el lineamiento de la dieta hiperproteica, a continuación se detallan las debilidades de esta dieta. En primer lugar, tenemos a la hipercalciuria, sobre todo en aquellas dietas mayores a 75 gramos de proteína día, pérdida de masa ósea, hiperfiltración glomerular, proteinuria, urolitiasis, efecto negativo en la salud renal, sobre todo en aquella población que no presenta enfermedades renales crónicas preexistentes, y aumento de ácido úrico, sobre todo en dietas ricas en purinas. Limitaciones generales de los estudios encontrados sobre esta dieta. La primera limitación fue la duración, ya que la mayoría de ellos eran a corto plazo. Otra limitación fue el tipo de proteína, porque no discriminaban entre animal o vegetal. Por lo tanto, no se sabía el origen de los efectos observados. Ciertamente, los efectos observados también fue otra de las limitaciones, porque no era posible determinar si se debía a una ingesta elevada en proteínas o a una ingesta disminuida de los otros dos macronutrientes. Y por último, los potenciales efectos adversos también fue una limitación, ya que la evidencia era de baja calidad o directamente no estaban reportados. Conclusión y postura grupal. Conclusión. En base a la evidencia científica analizada, las dietas altas en proteínas tendrían efectos modestos en la pérdida de peso y de masa grasa. Una dieta hiperproteica produciría una reducción tanto en los niveles de triglicéridos como en la presión arterial, pero a corto plazo. Asimismo, podría también este tipo de dieta contribuir a mitigar las reducciones en la masa magra y gasto energético en reposo. En un estudio reciente, se sugirió que las proteínas de origen vegetal no aumentaban el riesgo de formación de cálculos en comparación con las proteínas de origen animal. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia suficiente para determinar el nivel óptimo de proteínas que se necesita y así poder lograr ese descenso de peso en el marco de esta patología. La postura de mi grupo hace referencia a lo siguiente. Según las evidencias actuales, todavía no está estandarizado ni consensuado la cantidad de proteínas en la dieta para considerarlo como un patrón alimentario hiperproteico. Además, se debe tener en cuenta la fuente de proteína para lograr ese descenso de peso, ya que en muchos estudios no diferencian esta cuestión.
Por lo anterior, nos resulta muy prematuro poder recomendar estas dietas como estrategia para la pérdida de peso a largo plazo. Y claro que se deben considerar los potenciales daños. Nuestro gran desafío como profesionales de la salud radica en la prevención y en el tratamiento oportuno para evitar los factores de riesgo asociados al sobrepeso y a la obesidad, y promover una modificación mucho más amplia del estilo de vida orientado a una alimentación saludable y actividad física. Como postura parcial del grupo, considerando las evidencias encontradas sobre la efectividad de la dieta hiperproteica en el descenso de peso, creemos que podría indicarse a corto plazo, teniendo en cuenta la situación individual del paciente, la duración y la combinación de diferentes fuentes proteicas asociadas a las frutas y verduras. De esta manera, damos por finalizado el desarrollo de las dietas hiperproteicas. Bueno, buenas tardes. Comenzamos entonces con la dieta cetogénica, que es aquella en la cual se reduce la ingesta de hidratos de carbono. De acuerdo a esta declaración científica, las dietas restringidas en hidratos de carbono son aquellas que aportan menos del 45% del valor calórico total como este macronutriente. Las clasifican en dietas moderada, baja y muy baja, siendo esta última la única cetogénica, con un aporte de hasta el 10% del valor calórico total y hasta 50 gramos por día en forma de hidratos de carbono. Cuando pensamos en una clasificación de dieta cetogénica que tiene por objetivo el descenso de peso, nos pareció prudente dividirla en aquellas que son muy bajas en calorías, que a partir de ahora las vamos a mencionar con esta sigla, BLCKD, y aquellas que son ad libitum, es decir, que no presentan restricción calórica. Comenzando con la primera, la muy baja en calorías, es aquella que aporta hasta 800 calorías por día y hasta 50 gramos de hidratos de carbono por día, con un aumento relativo de las grasas y un consumo adecuado de proteínas para cubrir requerimientos. La verdad que la forma de aplicar este tipo de dietas varió mucho de un estudio a otro. Nos pareció interesante comentar este protocolo, que es de la Sociedad Italiana de Endocrinología, que divide esta dieta en 3 etapas: la activa, la de reeducación y la de mantenimiento, siendo la activa la única cetogénica, que dura entre 8 y 12 semanas y busca reducir el 80% del peso dentro de esta etapa. Después, en la etapa de reeducación, se produce una reintroducción paulatina de los hidratos de carbono, y en la de mantenimiento ya es una dieta equilibrada. En relación a la dieta ad libitum, es decir, a voluntad, también aporta hasta 50 gramos de hidratos de carbono por día. Se plantea que este tipo de dietas producen una disminución espontánea de la ingesta calórica, y gracias a eso se logra la reducción en el peso. También encontramos en los estudios un montón de variantes de este tipo de dietas. Algunas no realizaban ningún tipo de restricción en cuanto a cantidad y calidad de lípidos y proteínas. Otras planteaban que era conveniente que fueran ricas en lípidos, o hacían selección de los mismos para reducir la ingesta de ácidos grasos saturados. En otros casos realizaban selección de vegetales con el fin de incrementar la ingesta de fibra en contra de la constipación, que es uno de los problemas de estas dietas. Bueno, para comenzar con las evidencias científicas, vamos a iniciar con la pérdida de peso en relación a la duración de la dieta. Lo primero a destacar es que si esta dieta se realiza correctamente en cualquiera de sus variantes, se logra el descenso de peso. Pero podríamos preguntarnos, al comparar las dietas cetogénicas con las hipocalóricas estándar, si este descenso de peso resulta superior o es equivalente, y si la duración de la dieta afecta a los resultados. La mayoría de los estudios dividen el tiempo en
hasta 6 meses y hasta 2 años. Esta primera diapositiva habla de los estudios que se realizaron hasta 6 meses. Y lo que se plantea en esta diapositiva es la reducción del peso comparando las dietas cetogénicas versus las hipocalóricas. En el metaanálisis de Muscogiuri se incluyeron dietas bajas en calorías, y en los de Norman y Mansur, que también son metaanálisis, dietas ad libitum. La revisión de Kirkpatrick incluyó los 2 tipos de dietas. En todos ellos se encontró que las dietas cetogénicas eran superiores para el descenso de peso que las hipocalóricas. Pero, por otro lado, en los 2 metaanálisis que están debajo, el de López y Castellana, que ambos fueron con dietas muy bajas en calorías, lo que se plantea es que se obtienen descensos de peso similares al aplicar una u otra dieta. Cuando las dietas se prolongan en el tiempo y llegan hasta los 2 años, podemos mencionar nuevamente los metaanálisis de Muscogiuri con dietas muy bajas en calorías y el de Mansur con dietas ad libitum, que plantean que continúan siendo superiores en el descenso de peso a los 2 años las dietas cetogénicas en relación a las hipocalóricas, pero la revisión de Kirkpatrick plantea que dejan de ser significativas las diferencias al prolongar la dieta en el tiempo y por lo tanto en ambas se obtienen descensos de pesos similares. Como conclusión, podemos decir entonces que los estudios tienen resultados contradictorios y de lo que no hay ninguna duda es que el descenso de peso con este tipo de dietas es significativo. Ahora sí. Buenas tardes, yo voy a continuar con la pérdida de peso, pero en relación al gasto energético. Las dietas muy bajas en carbohidratos parecen aumentar el gasto energético, aunque los mecanismos implicados en este efecto no se conocen por completo. La sustitución de hidratos por grasas daría como resultado un mayor gasto energético, el cual también podría deberse a los cambios en los niveles de catecolaminas y hormonas tiroides. En cuanto a este tema, se realizó un ensayo clínico que evaluó los cambios en el gasto energético en hombres que consumieron una dieta isocalórica habitual alta en hidratos por 4 semanas y luego siguieron con una fase de dieta cetogénica por otras 4 semanas. Y lo que observaron fue que el gasto energético en la fase cetogénica fue entre 57 y 151 kilocalorías por día más alto. También hubo cambios en los niveles de hormonas tiroides, respondiendo un poco a que las mismas pueden influir en el gasto energético. Siguiente. Con respecto a la pérdida de peso y regulación del apetito, los estudios mencionan que las dietas bajas en carbohidratos disminuyen el apetito en las personas que la realizan. Los mecanismos de acción de la cetosis sobre el apetito tampoco se conocen por completo, aunque la evidencia sugiere que hay acciones directas e indirectas de los cuerpos cetónicos y su oxidación. Estudios controlados encontraron que una dieta cetogénica y alta en proteínas suprimía más el apetito que una dieta alta en proteínas que no era cetogénica, lo que sugiere que las cetonas tienen implicancia en la saciedad más allá de la ingesta proteica. Otra de las cosas observadas en las dietas ad libitum, como ya mencionó mi compañera, es que se produce una reducción espontánea en la ingesta calórica en aproximadamente 400 calorías por día, como se observó en el estudio de Brem y colaboradores. Por otro lado, las dietas bajas en carbohidratos también podrían reducir la ingesta calórica al influir en los niveles circulantes de hormonas reguladoras del apetito y la saciedad, como la grelina, la leptina y la colecistoquinina, pero los resultados de los estudios no son consistentes. Y finalmente, la disminución de la insulina sérica que ocurre con estas dietas también puede contribuir a la reducción del apetito. Siguiente. En cuanto a la pérdida de peso y composición corporal, respecto de la masa magra, en 2 de las bibliografías consultadas, se coincide en que las dietas cetogénicas producen mayor pérdida de masa magra, en comparación con dietas más equilibradas, pero que esto puede aminorarse o contrarrestarse con una mayor ingesta proteica. Otro de los autores también encontró reducción de la masa magra, pero esta no resultó significativamente diferente que otro tipo de intervenciones para el descenso de peso. Y por el contrario, Moreno y colaboradores vieron que la masa magra estaba bien conservada luego de un año de dieta cetogénica. La masa grasa, por su parte, disminuye con este tipo de dietas cetogénicas y lo hace en mayor medida que otro tipo de dietas para el descenso de peso. Siguiente. En cuanto al impacto de las dietas cetogénicas en el perfil lipídico, podemos ver a la derecha del cuadro
que la evidencia es unánime en cuanto a que las dietas cetogénicas, ya sea tanto las muy bajas en calorías como las ad libitum, disminuyen los niveles de triglicéridos en sangre y lo hacen en mayor medida que otro tipo de dietas como las bajas en grasas. Para el HDL también encontramos evidencia suficiente que este tipo de dietas aumentan sus niveles en sangre y también lo hacen en general en mayor medida que otras dietas como las bajas en grasas. En cambio, para el LDL y el colesterol total, los datos son contradictorios, ya que algunos mencionan aumentos y otros disminución de estos valores, pero en general hay suficiente evidencia de que las dietas ad libitum aumentan los niveles de LDL, y hay que tenerlo en cuenta ya que esto es un factor de riesgo cardiovascular. En cuanto a la tensión arterial, las dietas cetogénicas disminuyen los niveles, pero hay datos contradictorios respecto a si este efecto es mejor o sin diferencias significativas que otras dietas para el descenso de peso, como se ven en algunos estudios que están mencionados en la diapositiva. Siguiente. Con respecto al perfil glucémico, la disminución de la ingesta de carbohidratos reduce los niveles de insulina, lo que podría tener beneficios cardiometabólicos. Lo más encontrado en los estudios fue que las dietas cetogénicas disminuyen el índice OMA-IR, la hemoglobina glicosilada y la glucemia en ayunas, destacando que la de reducción del índice OMA-IR fue mayor que otro tipo de intervenciones para el descenso de peso. Las revisiones sistemáticas y metaanálisis que compararon dietas bajas en hidratos con dietas bajas en grasas en adultos con diabetes mellitus tipo 2 y prediabetes no encontraron diferencias significativas entre los niveles de glucosa o niveles de insulina. Siguiente. Finalmente, respecto a la adherencia a las dietas cetogénicas, lo que se observó es que al principio son fáciles de cumplir, pero a largo plazo tienen altas tasas de abandono, que rondan entre 31 y 48%, similares a lo que ocurre con otro tipo de intervenciones para el descenso de peso. Por otro lado, en muchos estudios se vio que la pérdida de peso va disminuyendo hacia el final del tratamiento, y la ingesta de hidratos de carbono, por el contrario, va aumentando, llegando hasta un 47% del valor calórico total. Con lo cual podemos decir que hay una transgresión o poca adherencia a la dieta y son difíciles de mantener a largo plazo. Bueno, buenas tardes. Seguimos con los efectos adversos. Los efectos adversos más comunes de estas dietas suelen ser los gastrointestinales y las molestias digestivas, diarrea o constipación, náuseas, dolor abdominal. Los pacientes que realizan la dieta cetogénica muy bajas en calorías suelen experimentar lo que se llama gripe cetogénica, ¿sí? Que puede aparecer estos síntomas entre los primeros 2-4 días y durar hasta una semana. Estos síntomas pueden ser debilidad, mareo, irritabilidad, dificultad para conciliar el sueño. Otros efectos adversos descritos también incluyen dolor de cabeza, halitosis, deshidratación, hipoglucemia, calambres musculares, entre otros. Siguiente. Según la Asociación Italiana de Dietética y Nutrición Clínica y la Asociación Italiana de Endocrinología, la dieta cetogénica muy baja en calorías está contraindicada en pacientes con diabetes tipo 1, algunos pacientes con diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular reciente o insuficiencia cardíaca, respiratoria, hepática, enfermedad renal, cual sea esta, ¿no? Aguda, crónica, litiasis renal, hiperuricemia, gota, depresión severa, trastornos psiquiátricos, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ancianos frágiles, pacientes con enfermedades, con infecciones activas o en el perioperatorio de alguna cirugía. Siguiente. Bien, pasando a las fortalezas y las debilidades, esta dieta presenta, ¿sí?, fortalezas, debilidades. Acá escrita dejé las fortalezas, las debilidades las voy a ir diciendo yo en forma oral, pero me voy a enfocar en las fortalezas que no presentan evidencia contradictoria o no concluyente. Por ejemplo, una de las fortalezas es que estas dietas se acompañan de un descenso de peso significativo. Lo que no está claro aún es si esta estrategia es mejor que otra, ¿sí?, para el descenso de peso. También podrían resultar en una mayor pérdida de masa grasa, pero si no se acompaña de un adecuado aporte proteico, también podría disminuir la masa muscular. Aumenta el HDL, reduce los triglicéridos, pero también podría aumentar el colesterol total y el LDL. Se vio que hay disminución en la presión arterial sistólica, diastólica,
y en los parámetros relacionados con la diabetes. Sin embargo, tampoco queda claro si esta estrategia es mejor que otra para estos efectos. Al ser una estrategia que genera un descenso rápido de peso, podría generar mayor motivación y adherencia como fase inicial de un tratamiento, pero siempre en el corto plazo, porque ya vimos que a largo plazo tienen alta tasa de abandono. También se vio que en muchos estudios los pacientes han tenido que reducir la dosis de la medicación, tanto para la diabetes como para la hipertensión. Pero, bueno, esto es una fortaleza siempre que se tenga en cuenta esto y no le genera al paciente algún problema de salud. Dos debilidades que no podemos dejar de mencionar es, como ya vimos, tienen muchas contraindicaciones y muchos efectos adversos, y todavía no hay estudios que avalen la seguridad del uso de esta dieta en el largo plazo. Siguiente. Bien, el siguiente, por favor. Los trabajos investigados en general tienen varias limitaciones. La más importante es la dificultad de poder generalizar los resultados, ya que la mayoría de los estudios revisados incluyeron trabajos con distintos protocolos de intervención y de duración. Por otro lado, es fundamental un adecuado cumplimiento por parte del paciente del protocolo para que logre entrar en cetosis y entonces poder replicar los resultados. Y otra limitación es el uso de las distintas siglas, ¿sí?, para denominar a la dieta cetogénica muy baja en calorías, y el uso superpuesto de este término para indicar protocolos distintos. Siguiente. Entonces, pensando en nuestras conclusiones, se nos ocurrió poner esta cara llena de dudas, porque dieta cetogénica, ¿cuál? Hay muchas dietas cetogénicas. Si tenemos que elegir una dieta cetogénica para un paciente, ¿cuál elegimos? ¿Cuál se adaptará mejor? Pensando en las alteraciones del laboratorio. ¿Aumentan, por ejemplo, el colesterol total o el LDL de forma tal que puede producirle un riesgo al paciente? Y si este paciente que está haciendo la dieta cetogénica hace, en conjunto con la dieta, actividad física, ¿qué pasa con esos valores de laboratorio? Por otro lado, los beneficios que hablamos de la dieta cetogénica, ¿son por la dieta en sí o por el descenso de peso? Y algo que también genera muchas dudas es esto de que no hay estudios que hayan estudiado, valga la redundancia, puntos duros como cardiopatía isquémica, morbilidad, mortalidad. Siguiente. Por eso, nuestra postura es que como profesionales no tenemos que cerrarnos a una sola estrategia, sino que es importante escuchar las necesidades del paciente y ver qué opciones se adaptan a él. Si esta dieta cetogénica podría ser un recurso más para el tratamiento de la obesidad, porque tiene beneficios, como ya dijimos, siempre y cuando el profesional que la aplica esté adecuadamente informado, los pacientes sean adecuadamente seleccionados, se le implemente por un periodo corto de tiempo y siempre monitoreando al paciente y los parámetros de laboratorios más importantes, y el paciente sea consciente desde el inicio que el plan no termina con el descenso de peso, sino que después requiere una etapa de educación nutricional. Bueno, con respecto a la dieta alternativa de ayuno intermitente, la realidad es que hay varias definiciones de ayuno intermitente, pero una de ellas es la abstención voluntaria de alimentos y bebidas calóricas durante cierto periodo de tiempo intercalados con una alimentación normal. De esta definición tan amplia surgen varios interrogantes. Por ejemplo, ¿qué es cierto periodo de tiempo? ¿Un ayuno de cuántas horas? ¿De 14, de 16, de 24, de 48? Y si el ayuno es de algunas horas en el día, ¿cuál es el momento del día en que se recomienda realizar este ayuno? Y si el ayuno es de 24 horas, ¿con qué frecuencia semanal se debe realizar? Por otro lado, ¿cuál es la restricción energética que se debe realizar durante el ayuno? ¿Total o parcial? ¿Y qué significa una alimentación normal o ad libitum? ¿Una alimentación que cubra el 100% de las necesidades diarias? ¿Una alimentación basada en un patrón saludable? ¿Una alimentación ligeramente hipercalórica, cetogénica, hiperproteica? La realidad es que no existe una definición única sobre las horas de ayuno, el momento del día en que conviene hacer este ayuno, aquello que se puede o no ingerir en el ayuno y sobre qué comer durante la llamada alimentación normal o ad libitum.
Por otro lado, tampoco hay una clasificación clara de ayuno intermitente, pero nosotras a los fines prácticos decidimos separarla en dos grandes grupos, cada uno de los cuales tienen otros subgrupos. Por un lado tenemos la alimentación con restricción de tiempo, que es una de las más investigadas, de la que más bibliografía encontramos y también de las más demandadas, de las más usadas. Ella lo que propone es que de las 24 horas del día, unas horas se ayunen y otras horas se coman. Y a partir de ahí surgen distintos protocolos. El más usado es el 16-8. 16 horas ayuno y 8 horas como. Pero también existen otros, el 24, el 14-10. Con este tipo de ayuno surge otro interrogante, y es, ¿en qué momento del día realizo el ayuno? Y la mayoría de la bibliografía sugiere que es mejor hacerlo durante la tarde-noche para respetar el ritmo circadiano, es decir, realizo la ingesta en el desayuno, en el almuerzo, una merienda temprano, y después tarde, noche y hasta el otro día, ayuno. Si miramos la otra clasificación, la de los ayunos más prolongados, ¿sí? Hablamos de la restricción energética intermitente o ayunos de días completos. Dentro de estos tenemos el ayuno de días alternos, en donde durante 24 horas se ayuna y durante 24 horas se come normal. Un día ayuno, un día como, un día ayuno, un día como. O también tenemos los distintos protocolos 5-2, 4-3. Por ejemplo, el protocolo 5-2, que también es uno de los más usados, 2 días de la semana, consecutivos o no consecutivos, porque varía según la bibliografía, se ayuna y los otros días se realiza una alimentación ad libitum. Por ejemplo, martes y viernes ayuno y el resto de los días realizo una alimentación normal. Cuando la restricción energética es de un día completo más, hay dos posibilidades. Una restricción energética total, es decir, no se consume nada que aporte kilocalorías. O una restricción energética parcial. En este caso se consume aproximadamente el 25% de las necesidades diarias, que equivale a 500, 600 kilocalorías por día. Y esas kilocalorías se pueden administrar todas juntas en una sola comida o a lo largo del día de ayuno. Con esta restricción energética parcial surge otra variedad de ayuno, que es el ayuno modificado. Y a partir de este tenemos otras variantes, por ejemplo, el ayuno de días alternos modificado o los distintos protocolos modificados. Otro de los ayunos, con otro objetivo distinto por supuesto, es el ayuno religioso. Y en este caso queremos marcar el ayuno que realizan los musulmanes con el Ramadán, porque es un ejemplo de alimentación con restricción de tiempo, donde ellos durante un mes realizan un ayuno diurno, es decir, que va desde el amanecer hasta el anochecer, de aproximadamente 14 horas diarias durante un mes. Por eso hay bastante información en la bibliografía sobre este tipo de ayuno. Como vemos, la cantidad de protocolos es muy amplia, y esto nos enfrenta a la primer limitación de las investigaciones, que es que al ser tan distintos no se pueden comparar. Buenas tardes a todas. Respecto a nuestra búsqueda bibliográfica, observamos que en la actualidad son pocos los estudios con alta evidencia científica que promueven este tipo de alimentación. Sin embargo, es una alternativa que está muy de moda para el descenso de peso y que es llevada a la práctica por muchas personas. Hay muchos famosos que las promocionan y al brindar soluciones mágicas a corto plazo y sin modificar hábitos alimentarios son de gran atracción para muchas personas. Lo que la población en general no tiene en cuenta es que muchas de las afirmaciones de aquellas personas que las promocionan se basan en algún estudio en particular y no en un estudio de alta validez científica. Es por eso que para esta investigación tuvimos en cuenta la conocida pirámide de la evidencia y se analizarán estudios pertenecientes a la punta de la misma. Bien, los beneficios que se le atribuyen al ayuno intermitente y lo que le atribuyen los medios, las celebridades, son varios.
En el presente trabajo mencionaremos los que están relacionados al descenso de peso y a las mejoras en la salud cardiometabólica. El principal es la pérdida de peso y es el beneficio que suele despertar mayor interés en la población en general y la principal razón por la cual muchas personas optan por este tipo de alimentación. Y luego de analizar 5 revisiones sistemáticas, llegamos a la conclusión que, si bien el ayuno intermitente sirve como alternativa para el descenso de peso, los resultados son muy similares a los que se obtienen con un tratamiento restrictivo continuo. Dentro de este beneficio, analizamos distintos subgrupos. Uno de ellos es si la pérdida de peso se da a expensas de masa grasa o de masa muscular. Y lo que vimos es que la mayor parte de la pérdida de peso con el ayuno intermitente es a expensas de masa adiposa. Y no encontramos estudios que hayan valorado la variación de la masa muscular. En relación al consumo de calorías, lo que vimos es que aquellos que realizaban ayuno intermitente en días alternos no compensarían comiendo por demás los días que no ayunan. Esto genera una deficiencia energética que resulta en una pérdida de peso. Es decir, el día que comen, no comen el doble por lo que no comieron. Igualmente lo que sí se vio es que los días que se alimentan ingieren entre un 10 y un 30% de más de sus requerimientos energéticos. Y respecto a la alimentación restringida en el tiempo, no encontramos estudios que hayan analizado específicamente el consumo de calorías. Otra cosa que analizamos fue la reganancia de peso a través del tiempo. Y lo que vimos fue que tanto en el ayuno intermitente como en la restricción calórica continua, el peso, la cantidad de peso recuperado era muy similar y que luego de 6 meses los pacientes en general recuperaban el peso perdido. En relación a la adherencia al tratamiento, en la revisión sistemática de Welton se vio que la adherencia en el ayuno intermitente y en la restricción calórica continua era muy similar. Y en ambos la tasa de abandono superaba el 25%. En la revisión sistemática de ADAFER se vio que los participantes con alimentación restringida en el tiempo tenían una adherencia muy alta, superior al 80%. Y en la revisión de Baraday lo que se vio es que en aquellos que realizaban alimentación restringida en el tiempo, el individuo, en lugar de enfocarse en las calorías que tenía que consumir, se enfocaba en qué momento del día tenía que consumir esos alimentos. Y eso hacía que la tasa de abandono sea menor. Por lo tanto, la alimentación restringida en el tiempo parecería tener mejor adherencia que la restricción calórica continua y que el ayuno intermitente en días alternos. En relación a la calidad de la alimentación, se vio que el ayuno intermitente no pareciera tener ningún beneficio ni ningún efecto negativo en relación a esto. Igualmente existía la hipótesis de que los participantes que practicaban este tipo de alimentación iban a disminuir el consumo de frutas, de verduras, iban a aumentar el consumo de alimentos altos en grasa, altos en densidad calórica, pero se observó que las proporciones de lípidos, carbohidratos y proteínas no se modificaron en relación a los valores de referencia. El otro beneficio que vamos a mencionar hoy son las mejoras en la salud cardiometabólica. Y parecería que el ayuno intermitente produce beneficios relacionados con la homeostasis de la glucosa y los lípidos en mediano a corto plazo. Y específicamente relacionado a la glucemia, lo que se vio es que el ayuno intermitente y la restricción calórica continua favorecen a la disminución en los niveles de insulina, pero el ayuno intermitente produciría además una disminución en los niveles de glucosa en ayuno, por lo cual esto generaría un impacto metabólicamente favorable en la regulación de la glucemia. Ahora bien, ¿estas mejoras se dan por el ayuno intermitente en sí o son beneficios desencadenantes del descenso de peso? Y es por eso que en el ensayo clínico de Sutton, lo que se hizo fue alimentar a los participantes de tal manera que no perdieran peso. Y se observó que aquellos que se alimentaban durante 6 horas haciendo la cena antes de las 15 horas en un lapso de 5 semanas, mejoraban la sensibilidad a la insulina, la presión sanguínea y el estrés oxidativo.
En la revisión sistemática de ADAFER, en 6 estudios de esta revisión, se observaron resultados similares, por lo cual se podría decir que si bien hay ensayos que muestran sus beneficios independientemente del peso, todavía falta más evidencia para respaldar esta teoría. Hola, buenas tardes. Con respecto a las debilidades de la dieta del ayuno intermitente, hemos encontrado en la bibliografía mareos, debilidad general, dolor de cabeza, litosis, falta de concentración, alteración del sueño, entre otros. Las limitaciones de los estudios un poco lo estuvieron compartiendo mis compañeras, pero podemos encontrar que los tamaños de las muestras son pequeños, los periodos de análisis fueron breves, hay diferentes tipos de ayunos que no se puede realizar la comparación y hay muchos de los trabajos que están sin grupo control. En las revisiones sistemáticas se encontraron informes limitados de efectos adversos y también escasas contraindicaciones de determinadas personas, como por ejemplo población de mujeres embarazadas o en edad fértil, lactantes, niños o adultos mayores, pacientes con determinadas patologías como trastornos de ansiedad, oncológicos, trastornos alimentarios, diabetes tipo 1, cirrosis o enfermedad renal. Con respecto a nuestra conclusión, podemos decir que con respecto al descenso de peso, con respecto al ayuno intermitente, puede ser una alternativa para el tratamiento de descenso de peso y son muy similares los resultados con respecto al tratamiento restrictivo continuo. Con respecto a la masa grasa, la mayor parte de la pérdida es expensas de masa grasa. Con respecto a la reganancia de peso, en comparación fue similar. La calidad nutricional, como Camila bien dijo, no parecería haber cambios en la calidad, y con respecto a la salud cardiometabólica, el ayuno intermitente produciría beneficios metabólicos relacionados con la homeostasis de la glucosa y los lípidos a mediano y corto plazo. Con respecto a nuestra postura grupal, creemos que el mejor tratamiento para el descenso de peso y su mantención a través del tiempo en un plan de alimentación hipocalórico saludable acompañado de actividad física, donde el consultante adquiere herramientas para mantener el descenso de peso a lo largo del tiempo. Hay evidencia suficiente que vincula el patrón alimentario del estilo mediterráneo con la menor prevalencia de obesidad y las mejoras en los parámetros cardiometabólicos. En relación al ayuno intermitente, en base a lo analizado de manera objetiva, creemos que hay personas, situaciones y momentos particulares donde el ayuno intermitente con restricción de tiempo podría ser una estrategia adecuada. En el caso de practicarlo, sugerimos que durante el momento de la alimentación ad libitum, el paciente lleve a cabo una alimentación saludable y que el ayuno que se realice sea durante la tarde-noche, comiendo desde la mañana hasta la tarde. Por otro lado, al practicarlo, sugerimos no realizarlo por largos periodos de tiempo, ya que se sabe poco sobre su sostenibilidad y los efectos en la salud a largo plazo. Muchas gracias.